Bueno, en la pesquisa de Saer habrán podido experimentar la concepción amplia de apropiación del género policial que vimos en Borges, ¿no? ¿En qué vemos esto? En cuanto a que se expande el campo de posibilidades del relato. Hay muchos indicios y hay varios relatos enmarcados como una estructura de cajas chinas donde un relato se va introduciendo dentro de otro o otra versión envuelve a la otra. Y de hecho, esto que veíamos del género en su concepción amplia que obligaba a una relectura es algo que ocurre todo el tiempo, porque cuando llegamos al final nos vemos obligados a volver al comienzo y recuperar algunos indicios. Por nombrar solo uno, en la página 9 de mi edición, en la 28, en la 36, todo esto está al inicio, hay una insistente alusión a que el asesino es como una sombra empecinada, una sombra sin límites, que hay una cercanía tan grande. O sea, desde el inicio se sugiere que el asesino es la propia sombra del detective. ¿A vos, Estela, qué fue lo que más te impresionó como ese efecto de lectura? Bueno, cuando llegué, cuando me acerqué al final y me encontré con que había dos finales posibles, lo primero que me pregunté es, ¿habré entendido bien? ¿Me habré salteado sin querer alguna parte importante? Supongo que es un efecto que puede pasar, pero bueno, por un lado está la hipótesis de Pichón, donde Morvan es al mismo tiempo el detective y el asesino. No es consciente en tanto detective de ser el asesino por padecer una enfermedad, por ser esquizofrénico. Hay un diagnóstico muy cargado de ironía en el texto que explica los motivos, que también están cifrados desde el principio, por los cuales Morvan es esquizofrénico. Un poco a la manera, este sería un final un poco a la manera de Edipo, que ignora que mató a su padre. Y después está la otra hipótesis, la hipótesis de Tomatis, una hipótesis de un asesino deliberado y consciente que urde una trama para despojar a Morvan de todos sus de todas sus posesiones, valga la expresión. Lautrec, nombre que de alguna forma alude a al otro, se maneja bien en el mundo, se vale de los medios de comunicación, urde una trama donde comienza a hacer de Morvan una persona de cuidado y luego lleva a cabo este plan siniestro donde se queda con su lugar en la policía, se queda con su mujer, se queda con todo lo que era de Morvan. Y lo único que le deja son los crímenes, digamos. Le deja los crímenes, exactamente. Y lo deja además en un lugar sin escapatoria, entre otras cosas, porque ni siquiera Morvan sabe si él es o no el asesino. ¿Cómo puede una persona defenderse si no sabe si cometió los crímenes? Exactamente. Digamos que lo más interesante es que hay dos hipótesis en juego, ¿no? Las que vos describiste, la de Pichón y la de Tomatis. Pero, ¿el final qué te parece? ¿Alguna de las dos se impone? Y no, me parece que esto es indecidible y de alguna manera el que toma la decisión de la hipótesis más plausible termina siendo el lector. Ajá, sí. Eso es lo más interesante, ¿no? O sea, tenemos una novela cargada de indicios como un mecanismo de relojería donde hay una hipótesis muy atractiva, que es la de la esquizofrenia, y luego otra hipótesis, que es la de Tomatis, que se presenta
como la más económica, la más simple, y como en matemáticas esa sería la más elegante. Un poco es casi la cita de lo que nosotros les poníamos en el PowerPoint de Borges, ¿no? La disputa entre Lonrot y Scarlach, el asesino, ¿no? Acá lo mismo, pareciera, habría que ver, o sea, están en tensión o en juego estas dos hipótesis y el final es abierto. Lo que sí nos parece, o lo charlábamos, es que lo que se expande es este teatro de posibilidades de la novela en su concepción amplia en cuanto a género, ¿sí? En cuanto al género policial. Está la disputa entre Morvan y el criminal, ya sea que el criminal sea el propio Morvan o Lautrec. La disputa entre Morvan y Lautrec, los dos como investigadores. También en el relato enmarcado la disputa del soldado viejo, que es el que tiene la vivencia, y la disputa del soldado joven que no vivió, pero sí tiene el sentido por haber escuchado muchas veces la historia y las distintas versiones de las batallas. ¿Y cómo se hace ahí una disociación entre la realidad y la interpretación de la realidad o el sentido, ¿no? Exactamente. O sea, la realidad también es una construcción. Lo que hay de persistente, y eso es lo que destaca Dardo Escabino, son estas pruebas materiales, ¿no? Esta multiplicidad del ser que nunca puede ser recubierto o abarcada o agotada por ningún relato. Y bueno, la última disputa es la de los dos amigos, con las dos resoluciones del caso. Hay una interpretación que en parte yo, la verdad no sé, hay una partecita que la he leído en algún lado y no puedo confesar el autor porque no me lo acuerdo. Y otra parte que seguí pensando en ese camino, esto es lo que sucede con las interpretaciones, es que estas dos resoluciones, la de Pichón y la de Tomatis, no por casualidad aparecen dos formas o dos formulaciones del Estado en lo que va del siglo XX y el XXI. O sea, no es casual que el detective, como un representante de la ley, ¿se acuerdan lo que ustedes leyeron de Oscar Blanco y Fermín, donde el Dupin, el detective, completa y complementa lo que la policía hace mal? Entonces, de alguna manera, ese detective repara algo de una legalidad, algo del Estado, algo del orden. Decía que no es casual que el Estado aparezca a la vez como el que garantiza los derechos y protege la vida, y también como el que delinque. Recordemos que en el siglo XX es el siglo justamente de los crímenes de Estado, y esa figura de la esquizofrenia resume bastante bien a un Estado genocida que mata en serie. Por otro lado, la hipótesis de Tomatis no es menos promisoria, porque es la del complot mediático que va casi paranoicamente manipulando y ocupando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Es totalitario en otro sentido, porque deja a Morvan sin trabajo, sin mujer, lo culpabiliza de los crímenes. Primero lo estigmatiza, construye al loco esquizofrénico. Pensemos en todas las figuras que a veces desde los mitos dominantes se construyen, ¿no? Se puede construir la figura del loco, la del criminal, la del ñoqui, y eso justifica políticas de Estado. Entonces, se rodea o se estigmatiza a Morvan y luego se construye el relato de la culpabilidad. Digamos que en los dos casos los dos detectives son a la vez criminales, en las dos posibilidades. O sea que el lugar de la ley no se rescata, no se salva. En este sentido es bastante pesimista el género en este punto. Pero ahí, digamos, como lo que se explota y en lo que sí está colocada la apuesta es en las posibilidades del género, digamos que la apuesta está en el lector, en el poder de crítica de nosotros, de ustedes. O sea, el lector como último detective de la realidad. Y en el poder de la literatura, como máquina que puede cifrar, denunciar y deconstruir el orden impuesto. Los remito a la última cita de Dardo en el artículo, que dice así. Dice, para hacer finalmente, esta tarea se llevaría a cabo menos contando lo que pasó que descontando la historia glosada por los medios de comunicación. No se trataría entonces de reconstruir los hechos, sino más bien de deconstruirlos,
hasta alcanzar por la escritura esa dimensión de los deshechos anterior a todo relato, a todos los tópicos. La escritura tal vez como una singular y frágil arma política contra el gran complot de los tópicos y los mitos oraculares del poder. Esto escrito en 1997 parece que nos hablara de hoy. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho la novela y nos seguimos encontrando. Va a haber un foro donde si ustedes quieren discutir algo de esto, lo van a poder hacer. Muchas gracias. Gracias.